y que obviamente, ¿verdad? Esa estructura y que esta estructura, ¿verdad? Va a estar en comunicación a nivel de la cruz cordi entre el atrio y el ventrículo izquierdo y que por lo tanto tiene como funcionalidad esa válvula, ¿verdad? Llenar o llevar todo el volumen que llega a través de las venas pulmonares por el atrio izquierdo hacia el llenado de la cavidad ventricular izquierda para ser eyectada a través de la aorta. Es decir, que a la hora de ustedes revisar un paciente, ustedes deberían de tener bien definido la funcionalidad normal del corazón para así ustedes poder entonces encontrar lo malo, ¿verdad? O lo que está anormal y correlacionarlo en este caso con la entidad que estamos estudiando que es la cardiopatía isquémica. Así que de manera general les voy a hablar sobre el ecocardiograma normal. ¿Lo ven ahí? Todavía no, doctora. Todavía no. Ok, permítanme. Entonces, compartir pantalla. Por favor, apague todos sus micrófonos. Ahora sí la ven. Ahora sí. Sí, Ok, doctora. Sí, doctora. entonces, yo sé que a veces hablo un poco rápido. Si ven que me disocio, que también tiendo a hacerlo, ¿verdad? Porque paso de una cosa a otra, por favor me dicen. Pero bueno, esto es muy general, esta clase es muy general, solo para que nos ubiquemos un poco. Yo sé que todos han visto hacer un eco, todos han recibido la descripción de un eco. Pero bueno, en general nosotros tenemos diferentes planos para valorar las estructuras. El corazón ya sabemos que está en el mediastino, ¿verdad? Abrazado por los pulmones, más del lado izquierdo que del lado derecho. Sabemos las estructuras que están por encima, las estructuras que están por debajo. En general, él descansa sobre el diafragma. Y nosotros vamos a tomar en cuenta eso a la hora de valorar al paciente. Entonces, nosotros en los equipos de ecocardiografía tenemos un transductor, que es esta imagen que tienen aquí, y tenemos diferentes ángulos para poderlo valorar. El ángulo supraesternal, subcostal y el apical. Entonces debemos de conocer anatómicamente qué estructura es la que yo miraría en dependencia del sitio donde yo voy a colocar mi transductor. Hay diferentes transductores de acuerdo a la marca comercial o a la empresa, ¿verdad? Pero en general hoy la ecocardiografía ha evolucionado de una manera extraordinaria, de forma que antes se valoraban las estructuras con un solo cristal. Hoy hay múltiples cristales, que incluso hay transductores que los mismos cristales interiores del transductor giran 360 grados o 180 grados, de manera que podemos hacer en un solo corte varias vistas del corazón sin necesidad de realizarlas nosotros mismos, sino que el equipo por sí solo, tomando nosotros un solo eje del corazón, él tiene la capacidad entonces de hacernos los otros cortes. Pero ustedes, ¿qué es lo que deberían de conocer? ¿Qué es lo que deberían de conocer? Que en un eje ortogonal, ¿verdad? Voy a tener un plano del eje largo y el plano de las 4 cámaras del corazón. Entonces, luego, en esta vista de eje largo para external, nosotros tenemos un orden, por decirlo de alguna manera, a la hora de valorar las cámaras cardíacas. Nosotros deberíamos de tener una vista para external de eje largo, una vista de 4 cámaras, una vista de 2 cámaras, una vista de 5 cámaras y luego los ejes cortos del corazón. Y eso está basado en el modelo de 17 segmentos que les comenté la vez anterior cuando hablamos sobre los estudios de perfusión. Les dije que existen diferentes modelos de segmentación, pero que en general se utiliza más habitualmente el de 17 segmentos. Y ese modelo de segmentación se aplica a todos los métodos de imagen cardiovascular. ¿Ok? Entonces, en la vista paraesternal de eje largo, yo ubico mi transductor, de hecho lo tienen aquí en la imagen superior izquierda, superior. El transductor está a nivel apical. ¿Ven la punta del corazón? Ahí está el transductor a nivel apical. Entonces, yo voy haciendo angulaciones, que aquí de hecho lo explica, es una sección de eje mayor entre la cadera izquierda del paciente y el hombro derecho del paciente. Y entonces eso me va a dar la capacidad de yo poder ver el eje largo del corazón o un eje largo paraesternal. Y es habitualmente la primera imagen que nosotros tomamos del corazón. Y en esa imagen nosotros podemos ver las estructuras. Yo debería saber qué estructuras estoy viendo. Entonces, habitualmente en esa imagen
de eje largo paraesternal, yo voy a ver el ventrículo derecho en la porción superior y anterior, el septum interventricular, que si ustedes ven, esto está correlacionado con la anatomía. ¿Se acuerdan que les dije que en imagen cardíaca es muy importante la anatomía? Entonces, vemos el ventrículo derecho por encima, el septum interventricular, el ventrículo izquierdo, la aorta, porque el ventrículo izquierdo eyecta hacia la aorta, y la aurícula izquierda. Entre la aurícula y el ventrículo, ¿quién está? El aparato valvular mitral. Y yo voy a poder observar la valva anterior de la mitral y la valva posterior. Y ya en esa sola imagen primera que yo le hago a mi paciente, yo puedo observar diferentes cosas. En primer lugar, el grosor de la pared ventricular, el diámetro de cada una de esas cavidades que está ahí. Si hay alguna alteración dentro de la cavidad ventricular o dentro de la cavidad ventricular derecha, izquierda o derecha. ¿Cuánto mide el grosor de las paredes, tanto del BD como del ventrículo izquierdo? Si tengo trombos en su interior, si tengo masas, si tengo vegetaciones adosadas a la válvula. En este caso tengo la capacidad de valorar la aorta y la válvula mitral, porque esta es la aorta y aquí va a estar el aparato valvular aórtico. Y luego aquí está el aparato valvular mitral. Ver cómo se mueve el flujo a través de esa válvula, ¿verdad? Por medio de lo que se llama Doppler color, que lo vamos a ver más adelante. Y puedo observar el movimiento de la cavidad, ya sea ventricular izquierda o de la cavidad ventricular derecha. En una sola imagen yo puedo valorar muchas cosas. Diámetros de las cavidades, si existe alguna masa o algún trombo, algo que esté dentro del interior que habitualmente no debería de estar, el tamaño que tienen, las dimensiones, el aparato valvular, si abre de manera adecuada, ¿verdad? O si hay algo que me llama la atención, si hay calcificaciones sobre la valva, si hay vegetaciones sobre la valva. Hay pacientes que tuvieron procesos infecciosos viejos que nunca se trataron y uno puede observar las vegetaciones incluso calcificadas sobre los velos valvulares. Es decir, una sola imagen me puede aportar muchas cosas. Pero en general esta es la primera imagen con la que nosotros comenzamos y medimos las cavidades. Ahora, ¿qué pasa en ecocardiografía? Cada cámara tiene un eje en el cual se debería de medir de acuerdo a la estructura. Por ejemplo, en esta imagen yo podría medir de forma directa, en modo bidimensional, los diámetros de la estructura, pero lo ideal es hacerlo por modo M. El modo M es trazar una línea ultrasónica sobre un solo segmento de la cavidad, por lo cual yo al obtener la imagen por ultrasonido en modo M solamente estaría analizando un solo segmento y todo lo que está fuera de esa línea yo no tendría la capacidad de analizarlo. Sin embargo, de esa manera, como es segmentado lo que nosotros estamos estudiando, entonces nosotros podemos medir los diámetros de forma adecuada. Yo debería saber de qué pared a qué pared debería medir cada una de las cámaras que estoy viendo ahí. ¿Ok? Y cuánto mide cada una de ellas. Hoy nosotros utilizamos tablas por índice de masa corporal, peso y talla del paciente para saber si las estructuras están bien o están mal. Esto se llama eje paraesternal izquierdo, que es parte, esto en la literatura se puede conocer como eje de las grandes arterias o el eje de los grandes vasos. Es un plano que está orientado a nivel basal y ustedes pueden ver varias estructuras aquí. En la porción superior ven parte del ventrículo derecho y la válvula pulmonar, parte de la arteria pulmonar. En los niños esta imagen es idónea. ¿Por qué? Porque no tienen masa muscular, son bien delgaditos, entonces habitualmente nosotros podemos observar perfectamente la arteria pulmonar e incluso la rama derecha y la rama izquierda de la pulmonar. Y se pueden definir afectaciones infravalvulares, es decir, subvalvulares o supravalvulares. En el adulto esta imagen es más difícil, si el adulto es delgado, es más fácil observar adecuadamente todas las estructuras, pero en general en el adulto esta parte de la válvula pulmonar es un poco más difícil de visualizar. En medio tienen la aorta con sus 3 velos, aurícula derecha del lado izquierdo de la imagen, aurícula izquierda y el septum interatrial. De hecho, en esta vista es donde nosotros analizamos si hay alteraciones con el septum interatrial, si hay comunicaciones interatriales en el adulto producto del incremento de la presión o bien porque sea una CIA no diagnosticada en etapa de la niñez y es una mujer mayor de 40 años que viene con datos de dolor y de disnea y que nos impresiona que es una cardiopatía isquémica, le hacemos el eco y resulta que la paciente lo que tiene es una CIA no definida
durante la etapa precoz y que ya se realizó su diagnóstico de forma más tardía. Entonces, en general, esas son las estructuras que se pueden observar a nivel de esta imagen. Luego tenemos los ejes cortos. Los ejes cortos son planos ortogonales del corazón en el que usted toma desde la base hasta la punta. Esa imagen de la base a la punta, usted la va a segmentar como si usted tomara, yo siempre digo, como si fuera una barrita de pan, que yo la quiero hacer en diferentes moldes. Y yo voy haciendo moldes desde la base hasta la punta. Luego tomo esa estructura que yo corté y la veo por dentro. Y eso es lo que ustedes tienen aquí. Entonces yo voy a ver diferentes segmentos desde la base hasta la punta, donde voy a poder observar el ventrículo izquierdo y parte del ventrículo derecho. Ahora, usted debería saber qué es lo que va a encontrar en cada segmento. Si yo estoy a nivel de los segmentos basales del corazón, entonces yo voy a poder estudiar el aparato valvular mitral, ¿verdad? Porque yo voy a poder ver de forma interna el aparato valvular mitral. Entonces, en esta imagen inferior, ustedes están viendo un corte del ventrículo izquierdo y el aparato valvular mitral en el centro. Y tendría la capacidad de ver la valva anterior de la mitral y la valva posterior de la mitral. Y ahí es donde yo voy a medir, por ejemplo, las afectaciones o el área valvular real de la válvula mitral. Todas las válvulas tienen diferentes formas de cuantificar el área. Y lo que hacemos en ECO es hacer un promedio de esas cuantificaciones. Pero hay cuantificaciones que son más vulnerables a los gradientes de presión y a los flujos que están pasando por ahí. Y hay otras formas de cuantificar que son menos vulnerables a ellos. Cuando nosotros medimos directamente sobre la imagen bidimensional, se le llama determinación del área valvular por planimetría, que de hecho es la forma más idónea para hacer los cálculos de aparatos valvulares mitrales, aórticos. Ustedes lo hacen directamente sobre la imagen por planimetría, determinan toda la circunferencia y el equipo automáticamente les va a dar un valor. Luego ustedes hacen eso mismo a través de 2 o 3 métodos más diferentes y hacen un promedio. En el caso de la válvula aórtica es muy importante considerar los gradientes, que los gradientes de presión sobre la válvula van a estar muy afectados de acuerdo a la función ventricular que tenga el paciente. Entonces, han escuchado el término de bajo gasto, ¿verdad? Las afectaciones valvulares y los gradientes de presión varían de acuerdo al gasto cardíaco que tiene el paciente. Entonces, en pacientes con función sistólica severamente comprometida, los gradientes valvulares se observan disminuidos y los gradientes valvulares, algo muy importante que nosotros también utilizamos a la hora de determinar la gravedad, por ejemplo, de estenosis de una válvula. Tomamos en cuenta el área valvular, los gradientes de presiones que tiene el paciente, el tiempo de desaceleración de esa válvula, el orificio regurgitante de la válvula, por ejemplo, en los casos que tienen también acompañamiento de insuficiencia valvular, las enfermedades valvulares casi nunca son puras. Comienzan, por ejemplo, por ser estenóticas y luego a medida que la afectación va incrementando o va evolucionando, también se hacen insuficientes. Entonces hay que hacer cálculos también sobre el flujo que se pierde en esa válvula que es insuficiente y tomarlo en cuenta a la hora de graduar la severidad de la válvula. Esto es una visión de 4 cámaras. Tenemos las cámaras izquierdas acá, las cámaras derechas aquí. Por anatomía, ustedes ya conocen que el ventrículo izquierdo es un poco más grueso que el ventrículo derecho, es una cavidad que es más desarrollada. El aparato valvular va a estar más basal. Ven aquí el atrio izquierdo, esta es la entrada de las venas pulmonares hacia el atrio izquierdo. En la aurícula derecha casi siempre puede haber una estructura en esta zona sobre la entrada de la cava superior, cava superior y cava inferior. Se puede observar de acuerdo a la vista que tengan, al igual que las orejuelas de ambos atrios. En un eco transtorácico es muy difícil observar adecuadamente las orejuelas. Si ustedes quieren ver bien las orejuelas, tienen que mandar al paciente a un eco transesofágico, principalmente cuando ustedes están buscando valorar presencia de trombos. El paciente les llega con fenómenos cardioembólicos múltiples, se le hace un transtorácico, está normal, no se ve nada. Entonces, si estamos pensando en que el paciente tiene factores de riesgo moderado a elevados de tener fenómenos cardioembólicos y no encontramos, por ejemplo, nada en un eco transtorácico, entonces podemos mandar al paciente a un transesofágico para valorar adecuadamente las orejuelas y así ver si hay coágulos por dentro que no sean observados en la cavidad como tal. Se hacen, las cámaras cardíacas se deben de medir tanto en diástole como en sístole.
y hacer un promedio en varias vistas para dar al final una cuantificación final. Esta es una imagen de 5 cámaras. En la imagen de 5 cámaras ustedes tienen ventrículo izquierdo, aurícula, aorta, ventrículo derecho en esta zona de aquí. Y esto es lo que les explicaba anteriormente. Cuando nosotros queremos medir una cavidad, hacemos algo que se llama modo M, pasamos una línea directa sobre un segmento del corazón y entonces tenemos esta visión que tienen aquí abajo. Ahora, ¿qué pasa con el modo M? Usted tiene que hacer un haz que sea perpendicular al eje largo del corazón para obtener una imagen que sea lo más anatómica posible. No todos los pacientes son pacientes con un índice de masa corporal adecuado, ¿verdad? Entonces, los pacientes que son obesos, el corazón tiende a estar más horizontal, ¿verdad? Los pacientes que son delgados, que son altos, tienen un corazón en una posición más anatómica normal. Los pacientes que son obesos tienen un corazón un poquito más rotado, más horizontalizado. Y eso hace que sea a veces más difícil medir de forma adecuada los diámetros de las cavidades. Entonces, ¿qué hacemos con estos pacientes? Hacemos 2 mediciones. Hacemos una medición por modo M y hacemos una medición bidimensional directa de la estructura en las imágenes anteriores que les mencioné. Y luego lo promediamos. Si todo paciente que va a un eco transtorácico, si está irregular, si tiene una arritmia, por ejemplo, en el momento de la evaluación, se le debe de promediar siempre todos los diámetros y todas las cuantificaciones que nosotros le hagamos, al menos 10 ciclos para determinar función sistólica. Es decir, determinar hasta 10 veces la función sistólica en un paciente que esté arrítmico y luego entonces hacer un promedio. Al menos. ¿Por qué? Porque como está muy variable y puede tener, por ejemplo, momentos de episodios más rápidos, más para los que están, por ejemplo, fibrilando, que tienen fibrilación atrial, entonces es necesario hacer un promedio adecuado de la función ventricular y lo mejor es hacer una cuantificación promediada de al menos 10 ciclos. Igual a la hora de medición de las cavidades, también hay que hacer mayor promedio de esas cuantificaciones. Esto es el modo M de cada una de las válvulas. Cuando usted tira una línea sobre esa estructura que usted va a estudiar y usted ve la imagen en modo M, usted va a poder observar con mayor detalle el movimiento que tienen las válvulas. Estas son todas las válvulas aórtica, tricúspide, pulmonar y mitral. Y va a poder observar ese movimiento que tienen las válvulas en el corazón. Ahora, ¿de qué va a depender lo que usted observe? De la presión diastólica final del ventrículo izquierdo en ese momento, del volumen latido que tenga el paciente, de si la función sistólica está normal, si los aparatos valvulares están funcionando adecuadamente o si hay alguna alteración en eso. Entonces, por ejemplo, en los pacientes que tienen afectaciones de la diástole o alteraciones en la función diastólica, nosotros podemos observar a nivel del aparato valvular mitral alteraciones que están correlacionadas con el adecuado apertura y cierre de la válvula. Esto que ustedes tienen aquí, esta imagen que tienen aquí, es la imagen normal que ustedes verían de una apertura y cierre de la válvula mitral. Y a medida que va incrementando la presión diastólica final, estas curvas que tienen aquí van a irse alterando. Y la alteración de cada una de ellas les va a hablar de la mayor o menor afectación o el mayor o menor incremento de la presión diastólica final del ventrículo izquierdo, ya sea porque haya rigidez, ya sea porque haya fibrosis miocárdica, por alguna enfermedad infiltrativa, porque el paciente tuvo un infarto muy amplio, porque tiene una miocardiopatía hipertrófica, cualquier afectación sobre la diástole, porque es hipertenso de muchos años, tiene una cardiopatía hipertensiva, es renal crónico, es diabético. Todas esas enfermedades producen alteraciones en la estructura y principalmente alteraciones en la función diastólica. Y a medida que avanza la insuficiencia cardíaca en esos pacientes, entonces va cayendo también en disfunción sistólica ventricular. En sus estadios iniciales, de forma principal, lo que más vamos a encontrar son alteraciones estructurales correlacionadas con la función diastólica. Entonces, esto es lo que les comentaba antes sobre el Doppler. Hay diferentes angulaciones donde nosotros pondríamos nuestro haz de ultrasonido, el transductor, y de acuerdo al sitio donde yo lo tengo ubicado, así van a ser las estructuras que yo pueda ver.
Por ejemplo, si yo ubico mi transductor en la horquilla supraesternal, yo voy a poder ver incluso la salida de los vasos arteriales hacia el cuello. Puedo ver parte del arco aórtico y de la aorta ascendente, tronco brachiocefálico, carótide, pero solamente voy a ver sus porciones iniciales. No voy a poder observar el recorrido completo. Ahora, ¿esto por qué es importante? Por ejemplo, porque si usted tiene un paciente en que se está planteando una afectación de la aorta, por ejemplo, una aorta bicúspide o un paciente con una disección, usted puede hacer una vista supraesternal y valorar incluso si existe alguna disección aórtica o una afectación de los vasos. No es el método ideal. Un paciente con disección aórtica o que ustedes estén sospechando una disección aórtica, siempre tienen que complementarlo con una angiotomografía de aorta torácica. ¿Ya? Ese es el estudio complemento. Entonces, ahí ya ustedes pueden abarcar, como ya sabemos, todas las estructuras adyacentes al corazón y que salen del corazón. Y podemos entonces observar la aorta en toda su extensión y los vasos supraórticos y así poder determinar por clasificación qué tipo de disección tiene. Incluso definir si es una aorta trivalva o bivalva. A veces la imagen de la aorta a nivel del eje de grandes arterias, que se los enseñé al inicio, no es suficientemente clara por el engrosamiento o la fibrosis y nos quedan dudas sobre si es una aorta bivalva o trivalva. Ahora, ¿por qué es tan importante definirlo? Porque si es una aorta bivalva, hay complicaciones que se presentan muy comúnmente en estos pacientes y la evolución natural de la enfermedad es más agresiva y hay una mayor afectación por la dirección que se produce de forma ya terminal en estos pacientes. Estos pacientes se acompañan tanto de estenosis como de insuficiencia aórtica y el jet de regurgitación aórtica va dilatando la pared y esa dilatación de la pared es la que va haciendo un mayor diámetro a nivel aórtico y entonces también se acompañan con disección y con aneurismas de las zonas proximales de la aorta. Es muy, muy frecuente y entonces como la pared está afectada también se disecan y hacen aneurismas importantes, significativos de toda esa zona ascendente y también pues parte de eso la disección. Entonces por eso esos casos siempre debe uno complementarlo con una angiotomografía de aorta torácica. Así que en general, ¿qué vamos a ver? Pues las características morfológicas de las cámaras, definir la posición de las válvulas, los músculos y decir, sí, este es un ventrículo izquierdo, es verdad, y esto es un ventrículo derecho. Entonces, eso es lo primero, el conocimiento anatómico. La función de bombeo del corazón en general, nosotros vamos a determinar la distensibilidad, la relajación, las afectaciones sobre la válvula, el estado del pericardio, la contractilidad, la poscarga, la precarga, y bueno, obviamente el gasto cardíaco. ¿Cómo se determina? Volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Antes habían equipos en los que no teníamos la posibilidad, necesitábamos hacer anotaciones y nosotros mismos hacíamos los cálculos matemáticos. Ahora, como ha evolucionado todo en tecnología, pues los equipos tienen la facultad de definirlo. Ellos mismos hacen la valoración matemática y les dicen a ustedes ahí al final de la fórmula cuál es el resultado. O sea que por ahí pues estamos súper adelantados. Entonces la contractilidad miocárdica intrínseca depende de la fracción de acortamiento, de la fracción de eyección, del gasto. Todas son dependientes de las condiciones de carga que tenga el ventrículo izquierdo. Una disfunción sistólica se puede estar codependiente de alteraciones de la contractilidad, de aumento de la poscarga o disminución de la precarga. Y la relación entre la presión ventricular y el volumen ventricular, pues también van a medir la contractilidad y por tanto hay una relación lineal entre ambos. Todo lo que afecte tanto la contractilidad como el llenado va a afectar a largo plazo la función sistólica del ventrículo izquierdo. Entonces, existen diferentes formas de hacer una valoración cuantitativa de la función sistólica. Con los primeros equipos de ecocardiografía solo teníamos modo M, entonces hay una famosa fórmula que es el Tage-Hall, todavía creo que ustedes lo han visto cuando reciben un eco, que dice Febi por Tage, ¿se han fijado? Entonces el método de Tage, ¿qué pasa? Que es un método que es muy corto, en el sentido de que no nos aporta información sobre todos los segmentos, solamente aporta información sobre el segmento en el que estamos nosotros viendo, o el segmento sobre el que estamos dispuestos en ese momento. Valora
el diámetro diastólico sobre el diámetro sistólico. Aquí en esta imagen que ustedes tienen en la porción inferior, tienen una imagen de eje corto en la porción superior, lo ven aquí, porción superior izquierda de la pantalla, tienen un eje corto a nivel del tercio medio del corazón. ¿Cómo sé que es el tercio medio? Porque estoy viendo los músculos papilares. ¿Ya los vieron ahí? Los dos músculos papilares están ahí en medio del circulito, ¿verdad? Entonces, como estoy en el tercio medio, puedo ver la pared anterior, la pared inferior, lateral y sectal. En medio están los músculos papilares. Entonces, yo trazo un haz de luz aquí y lo puedo ver en la porción inferior de la imagen. En la porción inferior de la imagen, ustedes tienen la pared anterior, la pared inferior. Y ven cómo se pueden medir los diámetros de esa pared anterior e inferior. Lo normal es que el corazón sea sincrónico. Si ya leyeron fisiología cardiovascular, que los mandé a leer, ustedes saben que el corazón se contrae, ¿verdad? De esta forma, ¿verdad? Como si se estuviera retorciendo. Tanto la base como la punta se acercan al centro, se comprime, se contrae y luego se retuerce. Eso ya lo debieron haber revisado. Entonces, aquí en esta imagen inferior estamos viendo como tanto la pared anterior como la pared inferior se acercan y se alejan al unísono. ¿Eso qué quiere decir? Que hay sincronía entre la pared anterior y la pared inferior. Y eso habla de una buena funcionabilidad del sistema eléctrico del corazón. Cuando hay asincronía en la pared, se debe a una alteración eléctrica o bien a una zona donde la conducción eléctrica no es adecuada, ya sea porque hay necrosis de las células o porque hay una afectación en el sistema eléctrico. Por ejemplo, en los bloqueos de rama. Los bloqueos de rama izquierda, los bloqueos de rama derecha producen menos alteraciones mecánicas, los de rama izquierda producen más alteraciones mecánicas. Y podemos ver que se pierde esa sincronía. Por eso en los pacientes isquémicos se hace algo que se llama resincronización cardíaca. Y la resincronización cardíaca justamente sirve para hacer esto que está aquí abajo. Regresar a tener esa sincronía entre la contracción y la distensión de las paredes del corazón. Porque si perdemos esa sincronía, entonces perdemos la capacidad de tener un volumen efectivo de eyección al final. Porque si las paredes en vez de acercarse al unísono, una se acerca y la otra se aleja, entonces no hay una adecuada función sistólica y no hay una adecuada eyección de volumen al final de la sístole. Y eso es lo que ustedes al final van a valorar en esta imagen. Entonces, ustedes van a leer que la descripción dice, función ventrículo izquierdo con diámetros normales, movimientos segmentarios o movilidad segmentaria normal o movilidad segmentaria sin alteraciones. O lo contrario, movilidad segmentaria con alteraciones. Y describen las alteraciones. Y entonces les dicen, disminución. Bueno, normalmente nosotros las alteraciones las dividimos en 4 categorías. Puede haber hipocinesia, puede haber asinesia de la pared y eso también se gradúa y se le da un puntaje determinado. Y ese puntaje nos ayuda a determinar la función sistólica global al final del estudio. Siempre que haya una pared que no se mueva de forma adecuada, yo tengo que cuantificar esa alteración del movimiento y darle una puntuación. Y eso yo lo voy a utilizar a la hora de describir la función sistólica global del paciente. Entonces, por Teich, que es una manera de determinarlo por modo M, ¿qué pasa con esto? Que nos quedamos cortos porque solamente estudia un segmento. Y yo no puedo decir que un segmento me va a definir a mí todas las alteraciones que tiene mecánicamente ese corazón. Por lo tanto, hay diferentes métodos para definir, ¿verdad? Mejor la función de forma global. Bueno, esta es una imagen sobre cómo se hace la determinación de las superficies y los volúmenes en el ventrículo. Obviamente, como el ventrículo izquierdo tiene mayor repercusión sobre la función sistólica, pues estamos hablando de ventrículo izquierdo, pero también se determina la función sistólica en ventrículo derecho. Lo que pasa es que el eco no es el método ideal para determinar función sistólica ventricular derecha. La función ventricular derecha, el método ideal para estudiarla es la resonancia magnética. Por eco, lo que sí nosotros normalmente hacemos es una estimación de la función del ventrículo derecho a través de algo que se llama TAPSE, que es la excursión sistólica del anillo tricuspidio.
y eso más o menos nos da una sugerencia de cómo estaría esa función ventricular derecha. Pero el método ideal para definirlo es la resonancia magnética. ¿Por qué? Porque en resonancia magnética usted puede ver adecuadamente todas las cámaras. En ventrículo, en pacientes adultos, en muy pocos pacientes usted logra ver todo el ventrículo derecho. De hecho, la mayoría de los pacientes adultos tienen ventanas acústicas deficientes porque son fumadores, porque tienen una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, porque tienen enfisema pulmonar, porque tienen enfermedades infiltrativas a nivel pulmonar, son obesos mórbidos y todo eso disminuye la adecuada visión. Entonces, eso hace pues que sea más limitado, en ese caso, la valoración ecocardiográfica. Así que existen diferentes formas de valorar la fracción de eyección. Esta es la fórmula más utilizada. El volumen diastólico final menos el sistólico final sobre el diastólico por 100, y eso nos va a dar un porcentaje de la fracción de eyección o la función sistólica que tiene el paciente. ¿De qué va a estar determinado? Este es el método de Simpson, que es un método que utiliza la valoración de toda la cavidad ventricular. El equipo lo que hace es segmentar diferentes cilindros a lo largo del ventrículo y suma todas estas circunferencias y luego hace un promedio de todas las circunferencias que va desde la base hasta la punta. De manera que estudiamos todos los segmentos, no como en el modo M, que solamente estudiamos un segmento. Si casualmente estoy sobre el segmento que se mueve bien y todo el resto del ventrículo se mueve mal, la función Portage me va a decir que tiene una adecuada función sistólica. Sin embargo, el ventrículo está dilatado, todo su tercio medio apical no se mueve y el equipo me está diciendo que tiene una FEBI en 70%. Por eso no es adecuado hacer cálculos por modo M. Se tiene que verificar la función sistólica por otros métodos que tengan la capacidad de estudiar todo el ventrículo desde la base hasta la punta y que me den una mayor información. Ahora, esta es la nueva clasificación de la función sistólica. Ustedes saben que ahorita con los adelantos que han habido sobre la insuficiencia cardíaca tenemos nuevos parámetros. Hubo un tiempo en que utilizábamos parámetros de 70% para considerar normal, luego eso se bajó al 60% y así hemos ido disminuyendo cada vez más. Y según las nuevas guías de insuficiencia cardíaca, los criterios para considerar una fracción de eyección reducida es de 40%, menos del 40%. No sé si recuerdan que antes nosotros describíamos disfunción sistólica severa menor del 30%. ¿Recuerdan eso? ¿Por qué? Porque en los estudios que se han realizado se ha demostrado que así usted tenga 30, 15, 20 o 10, el pronóstico es el mismo. Entonces resulta que ahora los estudios dicen que si usted está menor o igual del 40%, usted tiene ese mismo mal pronóstico que si usted tuviera 15 o tuviera 20 de función sistólica global. Ahora, ¿esto pues a qué se debe? Que acá cada vez incrementan, hay un índice mayor de pacientes con insuficiencia cardíaca, porque todos saben que la insuficiencia cardíaca es la entidad común final de muchas patologías que ya les mencioné antes, y por eso lo ideal es que nosotros tratemos a los pacientes de manera precoz. Si yo tengo un paciente con hipertensión, diabetes, enfermedad renal, enfermedades crónicas, por ejemplo, las enfermedades infiltrativas o enfermedades del colágeno, todas esas entidades tienen que ir a una evaluación ecocardiográfica, porque si yo ya tengo alteraciones estructurales, yo debería de tener una medicación inclinada a revertir principalmente las alteraciones sobre el tejido miocárdico a nivel de la matriz extracelular, la formación de tejido cicatrizal, es decir, la superposición de tejido fibroblástico y colágeno por tejido miocárdico. Porque al final ese es el punto final de todas esas enfermedades. Superponen el tejido miocárdico normal, que es el que tiene la capacidad de contraerse, que es el que tiene la capacidad de conducir la energía eléctrica a través del corazón, que es el que tiene la capacidad de mantener la mecánica ventricular adecuada. Entonces se superpone por tejido fibroblástico y colágeno que no tiene ninguna de esas características. Entonces al final lo que tienen es una enorme cicatriz que predispone al paciente a una mala función sistólica, una mala mecánica ventricular y a arritmias que al final terminan llevando al paciente a la muerte. Entonces lo ideal es que usted de forma inicial en el abordaje terapéutico que hagan de su paciente le indiquen un ecocardiograma para ver cómo están
las alteraciones estructurales. Y a ese eco le sumen la sintomatología que tiene su paciente para poderlo encasillar o clasificar en una de estas columnas que ustedes tienen aquí. Y así saber si tienen ya un paciente con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada o bien con fracción de eyección reducida. Pero bueno, ya me disocié y no me corrigieron, ¿ves? Vamos a volver al eco. Entonces, en el eco, como les dije, valoramos los gradientes valvulares, ¿verdad? Entonces, nosotros a nivel valvular, todo ese volumen de contracción, todo ese volumen que se eyecta a través del ventrículo izquierdo, se eyecta directamente hacia la aorta, ¿verdad? Por lo tanto, nosotros deberíamos de precisar cómo están el volumen, las velocidades y los gradientes a nivel valvular aórtico. Eso mismo se hace en todas las válvulas. El ecocardiógrafo tiene dos tipos de aplicaciones para valorar velocidades y flujo. Una se llama Doppler pulsado, otra se llama Doppler continuo. ¿Cuál es la diferencia entre ambas? Cuando ustedes lo lean bien, ¿verdad? Lo van a saber a más profundidad, pero de forma rápida, el Doppler pulsado tiene la capacidad de determinar flujos en una sola dirección, a bajas presiones. El Doppler continuo tiene la capacidad de determinar varios flujos de diferentes áreas, agrupármelos y por tanto puede determinar sitios con mayor gradientes de presión. Entonces yo debería saber qué válvulas tienen mayores gradientes de presión, qué válvulas tienen menores gradientes de presión y de acuerdo a lo que yo quiera analizar utilizo el Doppler pulsado o el Doppler continuo. En general en todas las válvulas lo utilizamos, como les digo, ambos para determinar las alteraciones que se producen en esos gradientes y poderlas correlacionar con lo que el paciente está presentando. Por ejemplo, a nivel valvular, mi paciente llega con un infarto, pero también tiene antecedentes de una enfermedad valvular. Entonces yo valoro las cavidades, los diámetros, si están dilatados, si está la pared todavía gruesa, si ya está delgada, los volúmenes que tiene la cavidad ventricular, los volúmenes del lado izquierdo, y determino los gradientes a través de la válvula. Si, por ejemplo, es una valvulopatía aórtica, entonces yo ya sé, si es estenótica, que esa obstrucción se opone a la salida normal del flujo a través de la válvula y por lo tanto mi paciente va a tener síntomas de disnea y de dolor no solo por disminución del flujo sanguíneo coronario, sino también por la inadecuada eyección del volumen para ser redistribuido en todo mi cuerpo. Entonces yo tengo que asociar esas dos cosas a la hora de valorar el paciente. Por ejemplo, a veces llega el paciente con dolor en el pecho, le hacemos el eco y resulta que no tiene cardiopatía isquémica y tiene un electro súper alterado. Yo, al ver el electro, debería de saber discernir las alteraciones eléctricas propias de un evento coronario agudo sobre las alteraciones eléctricas por sobrecarga de presión o por sobrecarga de volumen, ¿verdad? Y de acuerdo a eso, entonces yo, al pedir el ecocardiograma, correlacionar lo que me diga el ecocardiografista con lo que yo estoy viendo en mi paciente. El paciente puede tener una cardiopatía valvular aórtica pura y yo describir estenosis aórtica severa, área valvular menor de 1. Hay cuantificaciones para todas las válvulas que son diferentes en todas las válvulas, tanto para el área como para los gradientes de presión, como para el tiempo de desaceleración de cada válvula. En cada válvula es diferente. Y hay que saberse a la hora de hacer el examen de memoria, pues todo eso, igual si uno no lo sabe, ahora es más fácil porque lo revisas aquí y es más, ahora más tecnológico, ¿verdad? Y con el internet más cerca, uno tiene la capacidad, digamos, de poder abordar todo eso. Pero para cada válvula hay algo diferente. Yo tengo que acoplar el conocimiento sobre la enfermedad valvular a lo que yo voy a encontrar y que les voy a describir a ustedes para que ustedes puedan tener un mayor acercamiento sobre lo que tiene el paciente. Entonces, las medidas del gasto cardíaco se van a correlacionar con todo esto que les acabo de mencionar. Habitualmente nosotros hacemos una medida por Doppler continuo a nivel de la válvula, determinamos los gradientes de la válvula aórtica
Y luego hacemos una medida de los gradientes con un Doppler pulsado, determinamos el tracto de salida del ventrículo izquierdo, determinamos el diámetro del tracto de salida del ventrículo izquierdo y acoplamos la frecuencia cardíaca que tiene el paciente para hacer una estimación del gasto cardíaco. Atrás les había puesto una imagen donde decía que gasto cardíaco, volumen sistólico por frecuencia cardíaca. Entonces, todas esas cosas se acoplan a la máquina y yo puedo hacer una estimación del gasto. Más para los pacientes críticos, siempre es importante determinar el gasto. Entonces, si ustedes tienen un paciente crítico, están en la terapia de turno, ustedes le dicen al cardiólogo, por favor, estimación del gasto. Y con eso ustedes se pueden ayudar a la hora de definir el uso de aminas vasoactivas, a la hora de definir el uso de otros fármacos de mantenimiento para ese tipo de pacientes. Y se puede hacer perfectamente una estimación del gasto y un taller hemodinámico acoplado al taller hemodinámico del paciente crítico por eco para hacer una mejor evaluación. Y lo que les expliqué antes, si hay fibrilación auricular en los pacientes, deberíamos de medir 10 veces al menos, 10 ciclos, la función sistólica para poder hacer un promedio y determinarla de manera más asertiva. Todo paciente que ustedes les ingresa con una arritmia o con insuficiencia cardíaca aguda, ustedes deben tener una evaluación ecocardiográfica de inicio y una final. Es decir, una vez que yo tengo a mi paciente estable, yo debería hacer una segunda evaluación ecocardiográfica para ver cómo quedó el paciente al final después del evento de la insuficiencia cardíaca aguda. Si el paciente yo lo revertí de una fibrilación auricular, yo debo de hacer una nueva evaluación porque nunca va a ser la misma estimación con respuestas ventriculares rápidas y elevadas que con una frecuencia ventricular de reposo más estable. Esos pacientes siempre deben de tener una evaluación inicial y una evaluación posterior. Y si es un paciente por miocarditis, deben de tener una evaluación ecocardiográfica al inicio y 4 semanas posterior al evento, al menos. ¿Por qué? Porque 4 semanas posterior al evento yo debería de ver los cambios que se producen ya secundarios al tratamiento médico y reversión de las alteraciones que se producen en la estructura secundarias a las miocarditis. Entonces nosotros le hacemos una evaluación a las 4 semanas y luego incluso a las 8 semanas para ver cómo está. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Ok, entonces Doctora, quiero por ejemplo. recordarle, ¿estamos bien? Sí. Sí, perfecto. Ok, entonces, ¿se acuerdan de la Doctora. segmentación? Dígame. El flujo cruzado, ¿podría por favor repetirme la diferencia entre los dos o el continuo? Ah, sí. El Doppler pulsado se utiliza para determinar las velocidades en una sola dirección, a bajas cargas de presiones. Y el Doppler continuo se utiliza para varias secciones de velocidades a mayor velocidad con mayor carga de presión. Yo le envié, les encontré, ¿verdad? Un manual de eco que es bastante básico, donde los conceptos están muy sintetizados. Ahí luego el doctor Brahim se los va a enviar. Y de hecho tomé muchas imágenes de ese manual para que así ustedes se ubicaran más fácilmente. Muchas gracias. Entonces, esta parte de la segmentación ventricular la vamos a utilizar para ubicarnos a la hora de buscar alteraciones mecánicas en el paciente que tiene una enfermedad coronaria obstructiva. Recuerdan que analizamos la anatomía coronaria y la correlación anatómica con la topografía, ¿verdad? Es decir, la anatomía con la topografía de la alteración que se producía a nivel mecánico producto de la obstrucción. ¿Recuerdan eso? Sí, ¿verdad? Sí. Okay. Sí. Entonces ya todos saben, ¿verdad? Perfecto. Entonces, en el análisis de 17 segmentos, vamos a repasar rapidito. El número 17 es el ápex. El ápex puede tener circulación multiarterial. Puede ser de predominio de la descendente anterior, también puede tener irrigación de la coronaria derecha y si es un dominante izquierdo puede incluso tener circulación de la circunfleja. Entonces, en este modelo de 17 segmentos tenemos un tercio apical, un tercio medio y un tercio basal. ¿Ok? En el tercio apical yo tengo hacia arriba la pared anterior, apical, medio y basal.
hacia el lado derecho de la pantalla, tienen la pared lateral en su tercio apical, en su tercio medio y en su tercio basal. Y hacia el lado izquierdo tienen el septum, apical, medio, basal. Y en la parte inferior, la pared inferior, apical, medio e inferior. Ahora, el corazón en sus 3 tercios, tercio apical, tercio medio, tercio basal. El tercio apical está dividido en 4 segmentos, anterior, inferior, lateral y sectal. Pero el tercio medio y el tercio basal se dividen en 6 segmentos. Entonces, tengo un segmento a nivel en el tercio medio y en el tercio basal. Esos 2 tercios yo los voy a dividir en 6 segmentos diferentes. De manera que la pared sectal va a tener una región anterosectal e inferosectal en su tercio medio y basal. Y la pared lateral va a tener también una región anterolateral e inferolateral en su tercio medio y basal. ¿Y por qué es esta distinción de 6 segmentos solo en el tercio medio y en el tercio basal? Por la irrigación coronaria. ¿Ya? Entonces yo voy a correlacionar la irrigación coronaria con las alteraciones de la movilidad que yo voy a describir en mi eco. De forma que si yo tengo un paciente con un dolor en el pecho, yo en el electro le veo alteraciones en la pared inferior, cuando yo le hago el eco yo debería de encontrar alteraciones en la pared inferior, ¿verdad? Si tiene alteraciones a nivel sectal, las debería encontrar a nivel sectal. Pero como yo conozco la irrigación coronaria, entonces yo ya sé que si yo tengo un paciente con un infarto anterior extenso, yo debería encontrar alteraciones en el ápex, en toda la pared anterior, en parte de la pared sectal y parte de la región anterolateral de la pared lateral. ¿Por qué? Porque la primera diagonal irriga la región anterolateral, la primera diagonal, irriga parte de la región anterolateral de la pared lateral. La descendente anterior irriga tercio apical, medio y basal de la pared anterior. Da irrigación a 2 tercios del septum, porque da sus 2 perforantes sectales. Y el tercio posterior lo irriga la coronaria derecha. Por tanto, la pared inferior puede estar irrigada por la coronaria derecha, extenderse hacia la región inferosectal, porque irriga un tercio posterior del septum, y también a veces puede dar irrigación hacia la región inferolateral. Entonces, cuando yo hago un estudio de perfusión y demuestro el área de infarto y tengo una obstrucción de la coronaria derecha, yo puedo ver afectada la coronaria derecha de acuerdo al sitio en que está la lesión. Y si yo digo en anatomía, por angiotac coronaria, que tengo una obstrucción en el segmento medio de la coronaria derecha, y yo le hago un eco a ese paciente, ¿dónde debería de ver yo alteraciones de la movilidad? En el tercio medio apical de la coronaria derecha. Por lo tanto, en los segmentos medios y apicales del ventrículo izquierdo. ¿Entendieron? ¿O no? ¿O los enredé? ¿Puede repetirlo, doctora, por favor? Sí, miren, en la búsqueda de las alteraciones de la movilidad del corazón, es muy importante cuando estamos hablando de cardiopatía isquémica que ustedes sepan bien la correlación de la irrigación anatómica con la topografía del corazón. Eso es algo fundamental. ¿Por qué? Porque incluso eso les ayuda a definir si el paciente puede ser un solo vaso enfermo o pueden ser 2 vasos enfermos, por ejemplo, ¿verdad? A veces yo tengo un paciente que llega con dolor en el pecho, le hago un electro y resulta que el dolor precordial es típico, opresivo, irradiado a cuello, mandíbula, brazo izquierdo, se presenta después de que el paciente hace actividades, se le ha ido haciendo incremento y progresión, pero resulta que el electro es prácticamente casi normal. Entonces yo lo mando un eco, ¿verdad? Y cuando yo le hago el eco, resulta que yo describo que el paciente tiene alteraciones en la pared anterior, en la coronaria derecha y en la circunfleja.
Hay pacientes que tienen una anatomía coronaria trivascular, es decir, que tienen enferma todas las arterias, y yo puedo ver alteraciones de la movilidad leve en todo el árbol arterial coronario, y por lo tanto alteraciones en la movilidad segmentaria en todas las paredes. Y eso me habla a mí de que puedo estar delante de un paciente que sea trivascular. Igual que ustedes tienen características en el electrocardiograma y que sugieren enfermedad trivascular, en el eco también vamos a ver alteraciones de la movilidad en varias paredes que pueden estar correlacionadas con una enfermedad trivascular. Pero lo más importante de la movilidad y de la segmentación es la correlación que ustedes hagan entre la parte anatómica coronaria, de la irrigación coronaria, y los segmentos que se les reportan alterados a la hora de moverse. Si yo tengo una obstrucción de la descendente anterior y yo ya sé que la descendente anterior me irriga toda la pared anterior, parte de la región anterolateral y parte de la región anterosectal, yo ya sé que en este modelo de 17 segmentos yo puedo tener alterado toda esta zona de la pared anterior, parte de la región anterolateral y parte de la región anterosectal. De manera que si yo mando un paciente a eco y yo escribo cardiopatía isquémica, punto. Disfunción diastólica grado 1, función sistólica disminuida, FEBI en 47%. Hipocinesia, eso habla de disminución de la movilidad de la pared, ¿verdad? Hipocinesia leve o hipocinesia moderada, ¿verdad? De la pared anterior. Ya ustedes saben que estoy hablando de esta zona del corazón, ¿verdad? De la pared anterior y de la región anterosectal. Entonces yo ya sé que la arteria que está enferma es la descendente anterior. Si yo le pongo disminución del engrosamiento sistólico o bien hipocinesia moderada de la pared inferior, región inferolateral e inferosectal, ya sé que es una coronaria derecha. Si describo hipocinesia de la pared lateral en su tercio medio y basal, ya sé que es una arteria circunfleja. Y como yo ya me sé la irrigación coronaria, incluso yo puedo definir en qué sitio puede estar la obstrucción. Porque si me está hablando de que son los tercios basales y medio los que están enfermos, entonces es muy proximal. Si me está hablando de los tercios apicales, ya sé que la lesión es muy distal. Y la alteración de la mecánica ventricular y la gravedad de la enfermedad coronaria están correlacionadas. La gravedad de la enfermedad coronaria es mayor entre más proximal sea la lesión obstructiva. No es lo mismo que yo tenga una lesión obstructiva en el origen de la arteria o en el segmento proximal a que tenga una lesión obstructiva en los segmentos distales. Porque si yo tengo una lesión obstructiva en el segmento proximal, la arteria se me cierra completa y yo pierdo la irrigación completa de esa pared, ¿verdad? En cambio, si yo tengo enfermedad obstructiva en la zona más apical, me da posibilidades de mantener circulación. Y el deterioro de la función sistólica va a ser mayor entre más proximales sean las lesiones y entre más severas sean las lesiones. ¿Ok? Entonces, ustedes tienen que correlacionar la irrigación coronaria con las alteraciones de la movilidad segmentaria que se describen en el eco. De forma que si yo describo hipocinesia de la pared anterior y sectal y también hipocinesia de la pared inferior medio basal, son dos vasos. En cambio, si yo digo hipocinesia del tercio apical de la pared anterior y de la región y de la pared inferior, pudiera ser una descendente anterior tipo 4 que le dan la vuelta al ápex y me irrigan el tercio apical de la pared inferior. Es decir, ustedes tienen que correlacionar la parte anatómica con la movilidad o con la alteración mecánica que tiene el ventrículo izquierdo. Y las alteraciones mecánicas me van a afectar, por tanto, la función de sístole que tiene el paciente. Entre más alteraciones mecánicas tenga el paciente, mayor afectación de la función sistólica, mayor afectación de la función de bombeo. Si son dos arterias, mayor gravedad y peor pronóstico para el paciente que si solamente fuera un vaso que fuera abordable, ¿verdad? Pero en general, la parte mecánica, obviamente,
En el caso de la cardiopatía isquémica va a ser, la función sistólica es un factor, les dije la vez pasada que era un factor independiente de mal pronóstico de los pacientes con cardiopatía isquémica. La función ventricular por sí sola es un factor pronóstico independiente de mortalidad en los pacientes con cardiopatía isquémica. Yo puedo tener la arteria abierta por angiografía, con un flujo TIMI-3 que se vio todo el vaso después de que le pusieron el stent. Pero si yo no tengo repercusión mecánica, es decir, mejoría en la función de bombeo de ese paciente, aunque yo tenga una adecuada revascularización del vaso, una buena cantidad de flujo distal del vaso después de que se abrió, si yo no tengo diferencias en la mecánica ventricular, el factor de mal pronóstico de ese paciente siempre prevalece. Yo debo de ver cambios y mejoría en la función de bombeo del paciente una vez que yo abro la arteria responsable. Y entre más pronto lo hago, de forma más precoz, menos afectaciones, porque hay algo que se llama lesión por reperfusión, que creo que eso lo van a ver en el módulo de clínica, me imagino, y se los mandé a estudiar en resonancia ahorita con unos artículos que les envié, y cuando uno tiene un trombo que está agrupado ahí, que está cerrando la arteria, y ese trombo se diluye, se hace fibrinolisis, todos esos micro, las plaquetitas, todas esas cosas que se tiran a la circulación me pueden obstruir la microvasculatura. Y a pesar de haber tenido yo una exitosa revascularización por angioplastia, a pesar de haber tenido un exitoso flujo distal por angioplastia, la obstrucción de la microvasculatura me va a ensombrecer el pronóstico del paciente y no voy a ver una diferencia en la mecánica ventricular. Por eso es tan importante la función ventricular como un factor pronóstico independiente de mortalidad en los pacientes con cardiopatía isquémica. Entonces, como ya correlacionamos esta parte, esto es lo que les hablé anteriormente sobre los ejes cortos. Tenemos un eje vertical, esto ya se los mencioné, que es la irrigación coronaria. Perdón, debí haberlo hecho con la imagen. No es lo mismo imaginarlo que verlo. Estas son las 4 cámaras. Ustedes tienen conocimiento sobre la irrigación descendente anterior que irriga el ápex, la porción sectal. El tercio basal se irriga por la coronaria derecha, el septum, parte del septum puede estar irrigado tanto por la derecha como por la izquierda, en este caso la descendente anterior, y esta es la pared lateral. Y en la pared lateral pasa lo mismo. Hay un tercio de ella que le irriga la descendente anterior y hay otros 2/3 partes que le irriga la circunfleja como tal. En una imagen de 2 cámaras igual vamos a tener todo el territorio de la descendente anterior y parte del territorio de la coronaria derecha. Y en esta imagen que está aquí, lateral, igual. Entonces, al final, lo que tienen que saberse ustedes es la irrigación coronaria y correlacionarlo con las cámaras que están visualizando en ese momento. Aquí lo pueden estudiar mejor, la correlación que existe. Este es el eje paraesternal largo del corazón que se los mencioné anteriormente. Entonces, uno aquí se ubica de acuerdo a la irrigación coronaria del segmento que estamos valorando. Toda esta zona apical anterior puede ser irrigación de la descendente anterior, esta zona de aquí igual. Entonces, en un eje corto basal, luego medio, donde vemos los músculos papilares y la porción más apical, igual tenemos que hacer una correlación entre la irrigación anatómica con las alteraciones de la movilidad que se nos van a presentar en los pacientes con infarto. De manera que debe haber una correlación entre la arteria que esté obstruida y las secciones de segmentos que estén afectadas mecánicamente. Ahora, eso también porque es importante, porque sabemos que existen complicaciones mecánicas producto del infarto. Y parte de esas complicaciones mecánicas son las alteraciones valvulares por disfunción de los músculos papilares, ¿verdad? Porque los músculos papilares están irrigados también por las arterias. Uno por la coronaria derecha y el otro por la descendente anterior. Entonces, si yo tengo un infarto anterior extenso, puedo también tener una insuficiencia valvular mitral por producto de ese mismo infarto anterior extenso que yo tuve, que afecta el músculo papilar, afecta las cuerdas tendinosas, afecta el tiraje normal de la válvula y me puede producir una insuficiencia. Igual que a nivel aórtico, también puedo tener complicaciones asociadas a los CIB que se producen por rotura del músculo producto de ese infarto. Entonces, el sitio donde está el CIB presente, el CIB es la comunicación interventricular por necrosis de ese tejido,
El sitio me va a hablar de la irrigación anatómica que tenía el paciente. Si lo veo a nivel apical o a nivel medio basal, medio sectal, perdón, estoy hablando de una descendente anterior, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas están correlacionadas. Por lo tanto, yo, si tengo un paciente con un infarto de la descendente anterior, puedo tener mayores afectaciones mecánicas porque tiene una mayor cantidad de territorio coronario. Y tengo que correlacionar esas alteraciones obstructivas que tengo con la arteria y la correlación mecánica a la hora de valorar por el eco. Entonces, eso es lo que les comenté antes sobre la movilidad regional y la correlación anatómica. Y bueno, esto es lo que les decía. Nosotros normalmente decimos si está normal, si hay hipocinesia, si hay acinesia o si hay disinesia. ¿Qué significa disinesia? Que la movilidad de la pared sea contraria al sitio normal hacia donde debería de ella dirigirse. Acinesia es que no haya nada de movimiento en esa zona porque ya las células pues están muertas porque hubo un infarto y hay una zona de tejido cicatrizal bastante amplio. Entonces hay una disminución del engrosamiento y hay adelgazamiento de la pared en ese sitio y cuando nosotros hacemos el eco no vamos a observar movimiento. Si no hay movimiento ninguno en ese segmento, eso se llama acinesia. Si hay disminución del movimiento cuando ustedes lo comparan con los segmentos paralelos, entonces eso es una hipocinesia, ¿ok? Que puede ser leve o puede ser moderada, y si ya no se mueve, entonces está acinético. Y disinesia, como les dije, es un movimiento que va contrario a la movilidad normal que tiene el corazón. Los pacientes, por ejemplo, con bloqueos de rama, van a tener alteraciones de la movilidad que están correlacionadas con las afectaciones del sistema eléctrico. Porque al haber un bloqueo de rama hay un retraso en la conducción y entonces ustedes van a ver un movimiento a nivel sectal en los pacientes con bloqueos de rama izquierda principalmente, que va a ser contrario al movimiento normal. ¿Estamos bien hasta ahí, verdad? Sí. Vamos Okay. bien. Excelente, excelente. Entonces vamos a hablar un poco ahora sobre las alteraciones de la diástole. Entonces la función diastólica es una incapacidad pues, que tienen las cámaras cardíacas de expandirse de manera adecuada, de llenarse adecuadamente y de relajarse. Múltiples enfermedades afectan a diástole. Como le dije, en estos últimos años las afectaciones por alteraciones en la diástole se están haciendo cada vez más estudiadas, ya por eso la clasificación nueva de insuficiencia cardíaca la está tomando en cuenta. En años anteriores no se aceptaba el término de insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica. Era un concepto que no era admisible, ¿verdad? Porque se consideraba que la función sistólica era lo principal y no se podía aceptar que habían síntomas y signos de insuficiencia cardíaca en pacientes con función sistólica preservada. Hasta que, gracias al incremento en la tecnología, pues se ha podido estudiar más el tejido miocárdico y se han definido mejor las alteraciones que se producen al llenado. Entonces, si hablamos de que hay una alteración en la relajación, en la expansión y en el llenado, estamos hablando de todas las entidades que alteren el tejido miocárdico como tal. Infiltrativas, ya sean enfermedades infiltrativas, enfermedades que incrementen la respuesta inflamatoria crónica en los pacientes, las miocardiopatías hipertróficas, por ejemplo, la amiloidosis, la sarcoidosis, la fibrosis endomiocárdica, la hipertensión arterial, la diabetes, la enfermedad renal crónica y las enfermedades de tipo oncológicas por el tipo de tratamiento médico que se le da a los pacientes. A largo plazo pues afectan también la diástole y estos pacientes caen en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y alteraciones principalmente en el llenado diastólico o en la relajación. Entonces, existe una prevalencia bastante amplia, que es lo que les explicaba ahorita. Tiene un peor pronóstico en la mujer y en los pacientes de raza negra y está asociada pues justamente a la fisiología cardíaca. Hay clasificaciones de acuerdo, aquí habla ya del flujo transmitral, pero bueno, en general nosotros lo que hacemos es categorizar esas alteraciones en la diástole
Y esas alteraciones en la diástole van a tener diferentes grados. La evolución que va teniendo el paciente nos va hablando del empeoramiento en la clínica y en la sintomatología. Estas alteraciones pueden ser restrictivas o bien no restrictivas. ¿Y dónde lo vamos a valorar principalmente? En el flujograma transmitral. Es decir, a través de la manera en que se inscriben los flujos sobre la válvula mitral. ¿Y por qué sobre la válvula mitral? Porque el llenado ventricular se hace a través de la válvula mitral, ¿verdad? Todo lo que llega a través de las venas pulmonares al atrio izquierdo pasa a través de la válvula mitral y llena el ventrículo izquierdo. Entonces, el sitio que nosotros utilizamos, digamos, de forma más directa es el flujograma transmitral para ver esos cambios. Y el ecocardiograma va a transcribir dos ondas, siempre una onda E, que es la onda de llenado rápido, y una onda A, que es la onda de llenado o de contribución atrial. ¿Y qué es lo normal? Lo normal es que la mayor parte del llenado diastólico se produzca de forma en llenado rápido, es decir, lo normal. Llega todo el volumen a través de las venas pulmonares, pasa a través de la aurícula izquierda y cae directamente sobre el ventrículo izquierdo. ¿Y qué sucede fisiológicamente en ese momento? Caen las presiones sobre la cavidad ventricular. Para que al caer las presiones sobre la cavidad ventricular hay una apertura de la válvula y entonces todo ese flujo pasa directamente hacia la cavidad ventricular. A medida que se va llenando, se van incrementando esas presiones y entonces comienza el mecanismo comienza el cierre poco a poco de la válvula mitral. Y el atrio hace la última contribución previa al cierre completo de la válvula mitral. Y eso en ecocardiograma se puede observar a través de una onda de llenado rápido llamada onda E y una onda de contribución atrial llamada onda A. Y por tanto, la diferencia entre las velocidades, la diferencia entre los gradientes, la diferencia entre el tiempo en que suceden estas dos ondas es lo que nos va a nosotros ayudar a categorizar las afectaciones a nivel diastólico. Lo normal, por tanto, es que yo tengo una onda E mayor y una onda A. Eso es lo normal, ¿verdad? En los pacientes que yo al verla observé eso. Y lo otro es el tiempo de desaceleración de la onda E. ¿Qué significa el tiempo de desaceleración? Justo lo que les acabo de explicar de forma más fácil. A medida que el ventrículo izquierdo se va llenando, van incrementando las presiones internas y entonces va disminuyendo el llenado directo desde las venas pulmonares que pasa directo a través del atrio izquierdo hacia la cavidad ventricular. Y ese tiempo nosotros lo podemos determinar y es a lo que se le llama tiempo de desaceleración de la onda E, que puede ser mayor o menor de 140 milisegundos. Y eso es lo que nos va a hablar sobre una mayor restricción o menor restricción al llenado ventricular. Entonces, muchas cosas pueden alterarlo. La composición miocárdica, la estructura cardíaca, las válvulas, las afectaciones pericárdicas, la vasculatura. Todo esto está correlacionado con la fisiología cardíaca. La fibrosis, como les dije, la masa incrementada, el aumento del espesor, el tamaño reducido del ventrículo izquierdo por el incremento del espesor de las paredes, los engrosamientos y calcificaciones de sus válvulas, las afectaciones del pericardio, esos pacientes que tienen pericarditis a repetición o pericarditis recurrente, que terminan haciendo pericarditis constrictiva, la miocarditis, la miocardiopatía restrictiva. Todas esas entidades que producen alteraciones sobre la relajación, sobre el llenado, producen afectaciones en la función diastólica. Estas son, bueno, esta es como una global de todo lo que les dije ahorita, de las entidades que son más frecuentes. Y lo que se va a producir es justamente esto de lo que estábamos hablando, un aumento en la presión de llenado, incrementan por tanto, hay una alteración en la onda de llenado rápido, va a haber intolerancia al ejercicio, va a haber afectación sobre las presiones pulmonares, va a haber un incremento en la presión auricular izquierda, o sea, van a haber alteraciones fisiológicas que son las que van a producir durante la evaluación ecocardiográfica, perdón, son las que nos van a traducir durante la evaluación ecocardiográfica lo que estamos buscando. Conociendo la fisiología cardiovascular normal y conociendo lo que se produce a nivel interno, entonces yo voy buscando esas alteraciones a la hora de valorar al paciente. Esto es lo que les comenté antes. La diástole tiene diferentes fases, que es lo que les comenté, una relajación isovolumétrica, el corazón se tiene que relajar previamente, debe haber una caída de las presiones para que exista un llenado pasivo, que es hasta un 75%,
y un llenado activo que es hasta un 20%. Por tanto, cuando los pacientes tienen fibrilación atrial, esa contribución de la aurícula izquierda al llenado ventricular se pierde. Y si yo de hecho tengo un corazón dilatado con mala función sistólica, todavía estoy perdiendo cuando cae en fibrilación auricular un 20% más de ese llenado ventricular. Por eso los pacientes con fibrilación auricular y disfunción sistólica de base de reposo normalmente caen en insuficiencia cardíaca aguda cuando debutan con la arritmia o cuando la arritmia comienza por alguna causa secundaria a tener respuestas ventriculares rápidas. Entre más rápido, menor posibilidad de tener un llenado ventricular adecuado y mayor afectación, por tanto, en la función sistólica a largo plazo del paciente. Estas son los principales determinantes y condicionantes de la función diastólica, la capacidad de relajación y de extensibilidad, y todas las otras condicionantes que están generalmente asociadas a esto que estábamos conversando anteriormente. Entonces yo debo de valorar, ¿cómo se valora la función de diástole? Por el flujo transmitral, la velocidad de propagación, el flujo que llega a través de las venas pulmonares. Ahora hay nuevas técnicas asociadas, de hecho aquí no se muestran todas, como es el Doppler tisular espectral y el color y el procesamiento de imágenes. Entonces, en relación a lo que hablábamos antes, esta es una imagen donde se observa la onda E, la onda A, mido la cúspide de ambas ondas, mido el tiempo que tarda esa onda en desacelerarse y todo eso me va a indicar a mí una relación normal entre la onda E y en la onda A mayor de 1, debería de hablarme de una función diastólica normal. A medida que esa relación va disminuyendo y la onda E va siendo más chiquita y la onda E más grande, quiere decir que el llenado pasivo del ventrículo izquierdo se está viendo afectado y dijimos que el 75% se produce por llenado pasivo. Y a medida que la onda A comienza a incrementar, quiere decir que se va haciendo cada vez más importante la contribución atrial. ¿Por qué? Porque el llenado pasivo cada vez se va haciendo más difícil. ¿Por qué? Porque hay incremento en las presiones diastólicas finales del ventrículo izquierdo de forma inicial. Entonces cada vez se va haciendo más necesaria la contribución atrial. Terminar ese llenado con la contribución atrial. Y a medida en que eso se va produciendo y se va haciendo ese desplazamiento de inversión, se va incrementando la disfunción diastólica en ese paciente. Estas alteraciones de la función diastólica, hay técnicas nuevas en eco, una de ellas es justamente el Doppler tisular, que valora una disminución en el acortamiento longitudinal de la fibra miocárdica desde etapas subclínicas, de forma tal que yo tengo un patrón transmitral normal, como este, un patrón transmitral normal, y sin embargo, cuando yo hago el Doppler tisular, que determina, les dije, la diferencia de acortamiento longitudinal de la fibra en una misma dirección, me puede decir a mí que hay una relación incrementada cuando es mayor o igual de 8. Entonces, esa relación incrementada me dice de que ya existe subclínicamente en el paciente afectaciones de la diástole, aunque todavía en el flujograma transmitral yo no lo vea reflejado. ¿Qué hacemos nosotros normalmente? Mandamos al paciente a hacer maniobras de Valsalva para producir un desenmascarar esas alteraciones en el flujograma transmitral. ¿Y por qué es tan importante esto? Pues porque entonces yo podría ofertarle al paciente una serie de tratamiento médico que me va a ayudar a disminuir esas alteraciones estructurales para evitar que el paciente llegue a una insuficiencia cardíaca a largo plazo. Entonces, el Doppler tisular habla justamente de eso. En aquí tienen las diferentes etapas que les comenté, un incremento en el patrón de relajación, la relación de la onda EA, cómo va variando, hasta que llega un momento incluso en que esa onda se va haciendo restrictiva. Y eso va a depender al final del tipo de entidad del paciente, ¿verdad? De la enfermedad que tenga el paciente. Hay nuevas técnicas que aplican la propagación de las velocidades para así determinar las afectaciones subclínicas que tenga el paciente.
y de acuerdo a eso los diferentes grados de disfunción diastólica que puede presentar. Debemos de estudiar también el flujo venoso a nivel pulmonar, porque eso nos va a hablar sobre cómo están las presiones a nivel pulmonar. Y esta gráfica que ustedes tienen aquí es la que nosotros observamos, de hecho, en el eco, y la correlación entre la altura y las velocidades que ella tengan nos van hablando de los diferentes grados de afectación diastólica que tiene el paciente. Nosotros a la hora de describir, normalmente no describimos todo esto. Lo que hacemos es hacer una síntesis. Por ejemplo, patrón de relajación tipo 1, patrón de relajación tipo 2, patrón de relajación tipo 3. Estamos hablando de las alteraciones que se produjeron en la velocidad de la relación de la onda E con la onda A, que es esto que está aquí. Un patrón tipo 1, un patrón tipo 2, un patrón tipo 3 y un patrón tipo 4. Entonces yo ya sé que un patrón tipo 4 es restrictivo, que un patrón tipo 3 es una disfunción diastólica ya establecida. Esta es la manera en que nosotros determinamos el Doppler tisular espectral. Se puede utilizar a nivel septal, medial o basal y a nivel de la pared lateral del ventrículo izquierdo, y se hace un promedio de todas esas mediciones para cuantificar el grado de disfunción. En los pacientes con alteraciones oncológicas, de hecho, el Doppler tisular es una de las cosas que se está utilizando a mayor medida actualmente, debido a los fármacos citotóxicos que casi siempre se utilizan. Para evitar un mayor deterioro en estos pacientes, pues ya se ha definido que ellos tienen afectaciones significativas a nivel de la diástole, y de acuerdo a eso se puede establecer una mejor indicación de los ciclos que le hacen con los fármacos, con los quimioterápicos, pues que ellos pueden recibir. Y es una manera también de no sacar, digamos, tan rápido a los pacientes de estas terapias que se les hacen con las antraciclinas, pues principalmente. ¿Por qué? Porque si usted logra, digamos, se logra hacer una atención multidisciplinaria, se puede poner de acuerdo con el oncólogo sobre la medicación más indicada, digamos, y el seguimiento por eco. En los pacientes oncológicos siempre se debe hacer un eco antes de iniciar el quimioterápico, y de acuerdo a los ciclos que se le van a hacer del quimioterápico, hay que ir haciendo también ecocardiogramas intermedios para valorar tanto las alteraciones en la función diastólica como las alteraciones en la función sistólica. Esta es una imagen de Doppler tisular espectral. Nosotros normalmente tenemos la misma imagen que ustedes tenían anteriormente en la porción superior, la van a ver invertida. Y aquí tienen la onda E, por decirlo de alguna manera, y la onda A. Onda E', onda A', generalmente es como nosotros lo describimos. Y las relaciones que existen de altura entre estas y la definida en el flujograma transmitral son las que van a definir el grado de afectación diastólica que tiene el paciente. Ahora, el Doppler tisular ha evolucionado muchísimo. Ahorita hay software de procesamientos especializados, automatizados, donde se identifica de forma generalizada, global y segmentaria estas alteraciones tisulares que se producen. Estas imágenes que tienen aquí son de los primeros software que salieron al mercado. Ahorita ya hay un nuevo software de procesamiento, como les digo, que lo hace de manera más global. Esto ya lo hablamos al principio, y bueno, obviamente cada una de estas técnicas está correlacionada con algo muy importante, que es el pronóstico que tienen los pacientes y la posibilidad libre de síntomas a lo largo de la evolución de la enfermedad. Entonces se utilizan principalmente para todas las entidades que les mencioné anteriormente. Entonces en todos esos pacientes ustedes tienen que mandar un eco. No sé si tenemos, yo sé que tienen que leer mucho realmente, porque estas cosas realmente, para nosotros, incluso los cardiólogos que hacemos más frecuentemente ecocardiograma, es muchísima información. Muchas de las técnicas que utilizamos dependen estrictamente del equipo que nosotros
tenemos en la institución. Y hay equipos, cada vez hay equipos más sofisticados, ¿verdad? Con mayores software de procesamiento, más automatizados. Hoy hablamos mucho de la inteligencia artificial, pero en general, si ustedes se fijan en todo lo que hemos hablado, es mucha aplicación de la fisiología a una forma de estudiarla por medio del ultrasonido. Entonces, en general, uno tiene que tener bastante, digamos, conocimiento en la parte fisiológica normal para así poder entender lo anormal que vamos buscando en los pacientes. No sé si tienen alguna pregunta, no sé si me están escuchando bien. Fuerte y claro, profe. Se escucha muy bien. Ah, ok, perfecto. Excelente. Entonces, les dejé con el doctor, no los quiero seguir bombardeando con información. De hecho, es una clase muy básica, yo siempre digo lo mismo, porque en general hay que sentarse y leer mucho. Yo les sugiero, de hecho, que les voy a compartir la guía de insuficiencia cardíaca. Yo sé que estamos hablando de eco, pero ¿por qué la guía de insuficiencia cardíaca? Porque al final, todos nuestros pacientes, uno tiene que intentar evitar que lleguen a la insuficiencia cardíaca. Entonces, lo más importante para ustedes es saber a quién le van a mandar el eco y con cuáles, digamos, de acuerdo a la información que yo recibo, tendríamos que tener más cuidado. ¿Con quiénes tenemos que tener más cuidado? Con los que ya tienen disfunción sistólica en reposo y con aquellos que ya tienen disfunción diastólica grado 2 o 3. Con ellos tenemos que tener más cuidado. Los pilares de tratamiento para esos pacientes son los mismos. IECA o ARA2, anticálcico. Si no hay una adecuada estabilidad, sumamos diuréticos en los pacientes para hipertensión arterial. Y si estamos ya delante de un paciente con insuficiencia cardíaca por fracción de eyección reducida, en vez de cualquier diurético le sumamos inhibidores de los mineralocorticoides, que es el aldactone, ¿verdad? Y beta bloqueadores. Si ustedes de forma inicial, bueno, y ahora que tenemos la famosa, los fármacos cardiometabólicos, ¿verdad? Que han demostrado ser de mucha importancia los cardiometabólicos en el pronóstico de vida del paciente, pues ya tenemos 5 pilares, pero en general, todas estas entidades de las que hablamos ahorita, hipertensión, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedades infiltrativas, todas ellas llevan como tratamiento, como pilares de tratamiento, los IECA, los ARA2 o ARA2, anticálcicos, y si no hay control adecuado de las cifras de presión arterial, le sumamos diurético o ya última opción, beta bloqueantes, que no es lo ideal, que lo dejamos sin para los pacientes isquémicos, ¿verdad? Y en los pacientes isquémicos, pues ya sabemos, igual, IECA o ARA2, anticálcicos porque son vasodilatadores, sus beta bloqueantes porque entre más relajado está, mejor llenado tenemos del ventrículo izquierdo, las coronarias se irrigan en diástole y por lo tanto van a tener mejor flujo. Entonces, si al final ustedes aplican eso al tratamiento médico del paciente, ya saben a qué grupos tienen que identificar y darles un seguimiento más continuo. Ahora, el próximo sábado les voy a poner las indicaciones de todos los métodos diagnósticos. Pero a los pacientes con todas estas entidades, todos llevan un eco inicial. Eco inicial. Las guías dicen que usted le hace un eco inicial al paciente y que usted no lo debería de reevaluar nuevamente por eco hasta dentro de 1 o 2 años, en dependencia de la evolución clínica que tenga el paciente. Si ustedes tienen un paciente que no tiene buen control, que hoy era hipertenso y resulta que en 3 meses el hombre hace diabetes, tiene una enfermedad renal crónica agudizada, tuvo un ingreso por insuficiencia cardíaca, obviamente la evaluación ecocardiográfica es nueva. Cuando ustedes ingresan a un paciente hospitalización, aunque yo le haya hecho un eco ayer, si hoy ingresó por un infarto, lleva una nueva evaluación ecocardiográfica. Ahora, el eco no es un método diagnóstico de infarto, ¿ok? Es un método coadyuvante que me ayuda a mí a tener una mejor correlación de todo lo que tiene el paciente. Pero si ustedes ya tienen clínica, electro y enzimas positivas, no se pierde tiempo mandando un eco. Va directo a cateterismo cardíaco. Y una vez que regresa de cateterismo cardíaco y yo ya lo tengo en sala y lo tengo estable, entonces yo
pido una valoración ecocardiográfica para saber la función cardíaca que tiene el paciente. Ahora, si yo tengo un paciente que tiene clínica de dolor opresivo, pero no tiene un electro de infarto, o tiene alteraciones pero no son típicas de isquemia, tiene hipertensión, es diabético, tiene biomarcadores de necrosis miocárdica negativos, yo a ese paciente le pido un eco para ver si tiene alteraciones estructurales y así ajustar mejor la medicación. Incluso me puede ayudar a ver si tiene alteraciones de la movilidad segmentaria que me sugieran que yo le mande a hacer un estudio en estrés. ¿Para qué? Para desencadenar alteraciones que me reestratifiquen al paciente en un paciente de moderado a alto riesgo y entonces lo pueda mandar a valorar las arterias coronarias, ya sea por angiotomografía coronaria o, si es de muy alto riesgo, de una vez a un cateterismo cardíaco diagnóstico, ¿verdad? En esos pacientes sí está valorable, sí yo puedo mandar un eco, debería de mandar un eco para definir si hay alteraciones de la movilidad segmentaria o no, ver cómo está la función sistólica. Si yo lo oculté y le oculto un soplo valvular, entonces ver qué afectación valvular tiene, porque puede ser que el dolor torácico no sea porque tenga un evento coronario agudo o una cardiopatia isquémica crónica, sino porque tengo una enfermedad valvular y ya haya progresado y entonces la válvula descompensada sea lo que me esté descompensando al paciente. Yo la próxima clase les voy a poner las indicaciones de todos los métodos diagnósticos. Les puse un seminario de eco para que ustedes puedan sentarse y revisar todas las cosas de eco y uno de resonancia magnética. Si ustedes leen eco, la aplicación a la reso es la misma. La resonancia magnética es igual que el ecocardiograma, un estudio en el que se hacen secuencias para medir cavidades, para medir flujos, para medir gradientes de presión. Y se pueden ver muchas otras cosas más porque también se puede ver perfusión, se puede ver viabilidad, cosas que no vemos por ecocardiograma. Es el estudio más completo, pero si ustedes entienden esta parte del ecocardiograma, no les va a ser difícil entender y comprender los resultados descritos por resonancia magnética. De hecho, la resonancia les va a aportar más, les va a poder decir, sí, tiene alteraciones de la movilidad en la pared anterior, también tiene defectos de perfusión en la pared anterior y tiene tejido cicatrizal en la pared anterior. Entonces ya ustedes tienen toda la información. ¿Ya? En cambio, en el eco solo voy a poder ver las alteraciones de la movilidad en un paciente isquémico, que en dependencia del grado, ya sea hipocinesia o acinesia, voy a definir si hay solamente un compromiso en la mecánica ventricular por disminución del flujo o hay ya acinesia producto de un tejido cicatrizal que está presente ahí en ese sitio. Pero no me va a poder decir si tengo tejido viable en ese sitio, ni tampoco me va a poder decir si ese tejido cicatrizal estrictamente es por un infarto o porque haya otra cosa asociada, ¿verdad? Hay pacientes que hacen una miocarditis y también tuvieron un infarto. Entonces, todas esas cosas por resonancia magnética sí son más fáciles de diferenciar. Entonces, si ustedes entienden bien esta parte de eco, van a poder entender muy fácil la parte de resonancia porque solamente es aplicar la parte clínica del eco a la parte clínica de la reso. El doctor Brahim les va a enviar un libro, 2 libros de eco que le mandé y unos artículos sobre resonancia que son bastante básicos que pueden ayudarse de ellos para estudiar para el próximo seminario. También hay 2 artículos de eco ahí para que así ustedes puedan aplicar un poco lo que estuvimos hablando hoy. Entonces, ¿tienen alguna duda? No, doctora. ¿Están despiertos todavía? Clarísimo. Claro. Sí, doctora. No, es que esto de dar clases por la computadora no es tan fácil como cuando uno ve a las personas, ¿verdad? Creo que como es un poco más pasivo, hasta es más aburrido, la verdad, interactuar. Pero